Hola jóvenes, ¿qué tal? Hoy vamos a ver la unidad número 6 para cuarto medio del sector de matemática y esta unidad tiene por nombre estadística. Lo primero que tenemos que ver para entender lo que es la estadística son ciertos conceptos básicos, ¿ya? Con los cuales se representa la información y con los cuales nosotros vamos a agrupar nuestra información y vamos a sacar algunos datos de ahí. Bueno, la estadística, como bien mencionaba, sirve para contar datos, para hacer una medición por ejemplo, alguna variable en particular que se quiera estudiar de la población o de un espacio muestral también que se habla y que tiene que ver con características propias de esa población o de esos elementos de la población. Entonces, lo que hace la estadística es que toma un grupo, por ejemplo, toma un grupo de personas y les hace una encuesta donde le pueden preguntar, por ejemplo, qué tipo de comida ellos consumen durante la semana, por ejemplo, de lunes a viernes. Entonces lo que se hace es tomar esa encuesta, se tabulan los datos, tabular significa contar esos datos y anotarlos de forma ordenada. Y por ejemplo, de acuerdo a eso, yo puedo decir, de las 100 personas que se encuestaron, hay una cantidad de personas que consume este tipo de comida, mientras que hay otro grupo u otro porcentaje de estas personas encuestadas que consume otro tipo de comida, y entonces así podemos ir sacando ciertas conclusiones del grupo en general, y a partir de ese grupo más pequeño, que tiende a ser súper representativo, se suelen sacar conclusiones a nivel más general, ¿ya? Cada vez que se hace una encuesta de ese estilo, se trata de tomar un espacio muestral, que es este concepto acá. Bueno, primero le explico ese concepto. El universo es el todo, donde tengo todos mis datos. Supongamos que nosotros vamos a hacer una encuesta aquí en Chile. Entonces el universo que yo tengo para estudiar son los chilenos, todo el país. Y como es un poco complicado hacerle una encuesta a todas las personas de Chile, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar un grupo del país, algunos sectores solamente, y estos sectores se denominan un espacio muestral, ¿ya? O también una población. ¿Para qué? Para poder estudiarlos y así ampliar este estudio que me dé al final, asumiendo que todo el universo se comporta más o menos de la misma manera. Por eso el espacio muestral o la población tiene que ser un grupo bien representativo. Representativo. Que me represente al universo. ¿Ya? No puede ser que si yo voy a estudiar un grupo de... Por ejemplo, si yo voy a estudiar la cantidad de smog que uno siente que hay en Santiago, no puedo tomar gente de Valparaíso, por ejemplo, porque no está siendo representativo. Puedo tomar gente de ciertas comunas de Santiago, como de la misma comuna de Santiago, probablemente tal, que sí va a ser más representativo del universo al que quiero estudiar. ¿Ya? Así que igual hay que tener mucho cuidado con esos conceptos y hay que tenerlos bien claros. Entonces, una vez que se organiza la información, tenemos toda nuestra información disponible, todos nuestros datos, lo que vamos a hacer es calcular tres conceptos básicos primero, que se llaman las medidas de posición. Y estas medidas de posición ustedes las conocen, o seguramente las han escuchado más de alguna vez. Son la moda, la mediana y la media aritmética, o también más conocido como promedio. Eh, Les comento de qué se trata cada concepto, aunque ustedes ya deben saberlo. La moda es el dato que más se repite cuando yo ordeno el total de mis datos que tengo. Por ejemplo, si la encuesta que yo hice fue preguntar qué tipo de alimento consumen, supongamos que el dato que más se repitió o la respuesta que más se repitió fue comida chatarra. Por lo tanto, la moda sería la comida chatarra porque justamente es el dato que más veces se repitió, o también se habla del dato que más frecuencia tuvo, que fue más frecuente, que se repitió más veces. En el caso de la mediana,
lo que se hace es ordenar los datos o de manera ascendente, vale decir, desde el más pequeño al más grande, o de manera descendente, es decir, del más grande al más pequeño, y se busca el dato justo que está en el medio, ¿ya? Con ese dato que está en el medio yo puedo decir, bien, entonces, la mitad de la población consume este tipo de alimentos y la otra mitad consume este otro tipo de alimentos, ¿ya? Y está la media aritmética o promedio, que es, en cuanto a concepto, es un poco similar a la mediana. A veces coinciden, pero no siempre. Y el promedio lo que me dice es, en el fondo el promedio es un representante de todos los datos. Por ejemplo, yo puedo decir que tomé esta encuesta, tomé estos datos del tipo de alimento que consumen, y yo digo que el promedio es que la mayor parte, por ejemplo, puedo decir el promedio, en promedio, 5 de cada 6 personas consumen comida chatarra entre el día lunes y el día viernes, ¿ya? Entonces el promedio lo que hace es sacar una conclusión más general de toda esta información, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo se pueden calcular este tipo de cosas? Como estamos en matemáticas, podemos hacer el cálculo. Entonces vamos a ver cómo se mide cada uno de estos datos. Entonces primero vamos a dar un conjunto de datos, ¿ya? Que va a ser las edades, por ejemplo, de alumnos de primero medio. Entonces vamos a ver lo siguiente. Es importante también tener en cuenta el concepto de variable, ¿ya? Porque el concepto de variable me indica la característica del espacio muestral que yo estoy estudiando. Entonces, a la variable, como lo hemos trabajado en otras unidades, siempre le vamos a llamar X, ¿ya? La variable es una característica. Es una característica que nosotros vamos a estudiar. Por ejemplo, supongamos que mi espacio muestral son los estudiantes de primero medio. O vamos, estudiantes de cuarto medio. Ya, supongamos que tenemos un curso de 45 alumnos. Vamos a hacerlo uno más pequeñito para que nos sirva de 20 alumnos. ¿Ya? Y la variable que yo voy a estudiar va a ser la edad de estos estudiantes. Edad de estudiantes. ¿Ya? Entonces yo le pregunté a cada estudiante qué edad tenía y los datos que se me arrojaron fueron los siguientes. Tenía uno 18, 17, 19, 18, 20, 18, 18, 17, 19, 19, 19, 19, 17, 17, 18, 17, 18, 19, 18. Aquí tengo los datos, ¿ya? Acabo de anotar esos datos, que son las edades de 20 estudiantes de un curso de cuarto medio, ¿ya? Esa es la variable que yo quiero estudiar. Y quiero ver cuál es el promedio de las edades, quiero ver cuál es la moda en las edades y cuál es la mediana. Entonces, lo que vamos a hacer, primero, cada vez que a mí me dan los datos, me dan una cantidad de datos, siempre es importante ordenar estos datos. Ahora, ¿de qué manera se van a ordenar? Existen tablas que se llaman para la estadística, para estudiar y para ordenar estos datos. Estas tablas reciben el nombre de tablas de frecuencia, ¿ya? Se llaman tablas de frecuencia. Entonces, cada vez que yo tengo un conjunto de datos, lo puedo hacer de esa manera. Aunque, por otra parte, si yo tengo pocos datos, no es necesario hacer una tabla de frecuencias, ¿ya? Si yo tengo 5 o 6 datos, no es necesario. Cuando yo ya tengo una cantidad más o menos considerable de datos, siempre es bueno hacer una tabla de frecuencias porque se pueden ordenar de mejor manera, ¿ya? ¿Cómo se construye una tabla de frecuencias? De la siguiente forma. Esta tabla tiene las siguientes columnas también. Entonces, vamos a dibujar aquí la tablita. Y la primera columna siempre es la variable, ¿ya? Y aquí yo anoto acá, anoto los distintos tipos, en este caso, de variables que existen.
O sea, cuáles son las distintas variables. En este caso, que estamos estudiando la edad, las distintas posibilidades es que tenga 17 o 18 o 19 o 20 años. Entonces voy a colocarlas en este orden. 17, perdón. 18, 19 y 20. Esas son las 4 posibilidades que vemos acá. ¿Ya? La segunda tabla se llama la frecuencia absoluta. Y se le pone una letra F minúscula y se le pone una I abajito. ¿Ya? Y esta tabla se llama, o sea, esta columna se llama frecuencia absoluta. ¿Y qué significa la frecuencia absoluta? Básicamente significa la cantidad de veces que se repite cada dato. Yo tengo que contar estos datos. Vamos a ver, vamos a acercarnos un poco más a esta zona. Entonces, vamos a contar cuántas veces está cada uno de estos datos para poder colocar su frecuencia. Entonces, el número 17 está una vez, dos veces, tres veces, 4, 5 y 6. Por lo tanto, la frecuencia del 17 es 6. Luego, contamos la que sigue, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces la frecuencia de 18 son 7. Vamos con la que sigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la última, que va a ser eso, 20. O sea, se repite una sola vez. ¿Ya? Otra cosa importante que mencionarles, jóvenes. Cuando yo tengo el total de datos, que yo sé que es 20, siempre lo voy a representar por una letra N minúscula. N igual 20. ¿Qué quiere decir eso? Que N es mi total de datos. Entonces tengo mi frecuencia absoluta. ¿Ya? Ahora, muy importante, es que ese N que yo acabo de anotar acá, siempre se anota aquí al final. ¿Por qué? Porque tengo que corroborar que, como acá la frecuencia absoluta me dice la cantidad de veces que se repite cada variable, cuando yo la sume me tiene que dar el total de datos, porque es lo que acabo de hacer, acabo de contar cada uno. Entonces si yo sumo 6 con 7 me da 13, 13 con 6, 19 y 19 con 1, 20. Entonces está bien. Eso es muy importante, asegurarme de que yo los ocupe todos y no me quedo ninguno libre. Entonces ahí tenemos la frecuencia absoluta que me dice la cantidad de veces que se repite cada variable. Luego de eso, vamos a colocar una segunda tablita que se va a llamar la frecuencia y le vamos a poner una NI. Esa se va a llamar la frecuencia relativa. Frecuencia relativa. ¿Y para qué me sirve la frecuencia relativa? Básicamente me sirve para hacer una comparación del total de datos con el total. Entonces, ¿cómo se escribe la frecuencia relativa? Súper sencillo. Vamos a escribir una fracción que va a ser el numerador, es la frecuencia absoluta, y el denominador es el total de datos. Entonces, con esto yo puedo comparar y puedo hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que dice la frecuencia relativa? Por ejemplo, en este caso dice, hay 6 alumnos de 20 tienen 17 años. Acá yo solamente en la frecuencia absoluta estoy diciendo 6 alumnos tienen 17 años, 7 tienen 18, 6 tienen 19 y un alumno tiene 20 años. Acá yo estoy comparando con el total. Digo, 6 alumnos de un total de 20 tienen 17 años. Para eso me sirve. Y además me sirve para después poder calcular porcentajes, ¿ya? Para que se vea esto más
más elegante este estudio que estamos haciendo. Todos se ponen, va a ser la frecuencia absoluta dividido el total, siempre. Ahora, si ustedes quieren, pueden calcular esa fracción que me va a quedar generalmente en valores decimales. ¿Ya? Luego de eso está la siguiente columna, que se llama la frecuencia acumulada. Y ahora yo le voy a poner una F mayúscula. Y también le coloco un I. Entonces esta va a ser la frecuencia acumulada. Aquí, frecuencia acumulada. ¿Ya? Y la frecuencia acumulada me sirve para ir, como bien dice el nombre, acumulando los datos de la frecuencia absoluta. ¿Y cómo se calcula esto? Se calcula de la siguiente manera. El primer dato de la frecuencia acumulada es el mismo de la frecuencia absoluta, 6. Pero en cambio el segundo dato de la frecuencia acumulada va a ser la suma de los dos primeros de la frecuencia absoluta. Entonces el segundo suma el primero con el segundo. Me va a dar 13. El tercer dato suma los primeros 3 y así sucesivamente. El cuarto dato sumaría los primeros 4. Si hubieran más datos, 5, sumaría los 5. Si hubiesen 6, sumo 6. Si hubiesen 7 y así. Entonces el tercer dato va a sumar los 3 datos primeros. Y el último va a coincidir siempre con el total de datos. ¿Ya? El último caso siempre coincide con el total de datos. Esa es la frecuencia acumulada. Vamos a hacer un poquito más eso. Y también tenemos tenemos dos columnas más, que es la frecuencia, es la frecuencia acumulada relativa, que es una N ahora mayúscula. Frecuencia acumulada relativa. Si no se alcanza a leer bien, se lo estoy comentando. Frecuencia acumulada relativa. Y esa frecuencia es, como es acumulada, yo voy sumando ahora las frecuencias relativas. Entonces, similar al caso anterior que yo sumaba las dos primeras, o sea, la primera era la misma, la segunda era la suma de esas dos. Acá pasa lo mismo. Va a ser estos datos de aquí dividido el total. Entonces va a ocurrir esto. Va a ocurrir lo siguiente. Tomo la frecuencia acumulada y la divido por el total. Son 13 de 20, acá son 19 de 20 y acá son 20 de 20. Y en ese caso va a dar 1, siempre da 1, el último, porque 20 dividido 20 me da 1. Por último, tenemos la frecuencia acumulada relativa porcentual. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la frecuencia relativa también se puede sacar en porcentaje. Podemos agregar una columna más que la frecuencia relativa porcentual, pero no es necesario. La frecuencia acumulada relativa, esta de acá, ahora en porcentajes. ¿Ya? Acuérdense que esta yo también la puedo representar en porcentajes. ¿Y cómo se representa en porcentaje? Bueno, lo que hacen ustedes es calcular este valor, 6 dividido 20, ven cuánto les da, y ese valor lo multiplican por 100. Entonces va a ser así, multiplicado por 100. Lo multiplican por 100 y ahí les va a quedar un valor porcentual. ¿Ya? Voy a moverme un poco más para allá. Y esa frecuencia se llama frecuencia acumulada relativa porcentual. Es la misma que la anterior, pero ahora se le agrega el porcentual. ¿Ya? Y se dividen estos dos, 13 dividido 20, y lo multiplico por 100. Veamos cuánto nos daría, un aproximado. Porque siempre va a dar con muchos decimales, así que uno lo tiende a aproximar. Por ejemplo, 6 dividido 20, eso me da
0.3. Si yo lo multiplico por 100, eso me va a dar un 30%. Entonces este valor sería 30. No es necesario poner el por ciento porque yo ya lo puse acá arriba. Entonces estoy diciendo con eso que cada dato que está aquí colocado está con porcentaje. 13 dividido 20, eso nos va a dar 0.65, y si yo lo multiplico por 100, eso es un 65%. ¿Ya? 19 dividido 20, eso nos va a dar un total de 0.95. Si yo lo multiplico por 100, eso me va a dar un 95%. Y por supuesto que el último dato, que es 20 dividido 20, me va a dar 1. Multiplicado por 100 me va a dar el 100% que yo estaba buscando. ¿Ya? Entonces la frecuencia relativa acumulada, la última, siempre es el 100%. ¿Ya? Y va aumentando porque como sacamos el porcentaje de la acumulada, va aumentando. Con la frecuencia relativa, la segunda columna que hicimos, también se puede hacer lo mismo. Se divide, esto sería el 30%, acá también sería 30%, acá serían otros valores. Y si yo sumo esos porcentajes, me tiene que dar acá abajo el 100%. Si yo sumo acá también, estos de aquí me tiene que dar 1 siempre. ¿Ya? Entonces, así tenemos una tabla bien sencilla para poder estudiar nuestros datos. En esa parte de ahí, acabo de decir yo que si sumo la segunda columna, la tercera columna, que es la NI, que es la frecuencia relativa, me tiene que dar 1 siempre. Bueno, esa es la primera parte para poder ordenar nuestros datos. Vamos ahora a ver cómo se calcula la moda, la mediana y el promedio.